Ahora, me hace usted una pregunta, y me la hace usted que soy músico, que soy sinfonista, y que al mismo tiempo soy pensador. Y es una gran pregunta la que usted hace. Mire usted, el cambio de la era en el siglo XX ha traído una trastrocación de muchos valores. Hay que tomar en cuenta que antes, en la era de Piscis, era una etapa de creer, era una etapa de bastante oscurantismo. Sin embargo, entre los regentes que tuvo la era de Piscis, está Neptuno y se exalta Venus, planetas que conforman la inspiración musical. Sin embargo, esa inspiración musical se vio fortalecida a medida de que fue acercándose la era. Y es así como en el siglo XVII, desde el siglo XVII, comenzó un despertar técnico, que ese despertar dio como fuente más instrumentos musicales. El clavecín se convirtió en piano. Comenzaron los instrumentos de la orquesta que antes no existían. Comenzaron las sinfonías de Schumann, de Beethoven, de Mozart, de todos ellos. Tenemos que Ricardo Wagner inventó más instrumentos musicales. Y como era la etapa todavía de la era de Piscis, era una conjunción que dio, mejor dicho, como una entrada de la era de Acuarios, una irradiación que dio un perfeccionamiento musical, una música muy delicada. ¿Qué ocurre? Que llega el siglo XX y no solamente hubo una trastrocación en los valores musicales, sino también en los pictóricos. Llegó Braque, Picasso, en la pintura, quebrantando todas las formas. En la escultura, Calder, con sus alambritos colgantes. En la literatura, James Joyce escribiendo 85 páginas sin punto ni coma en su obra Ulises. En lo que podríamos llamar el surgimiento de una nueva técnica y de un arte de síntesis como es el cine, surge también un florecimiento. Pero al mismo tiempo que surgían los valores de la nueva era, también el ánimo de los hombres comenzó a haber transformaciones tan grandes, como que uno de los escritores, el escritor que encabezó a los escritores de los Estados Unidos de una generación como Ezra Loomis Pound, que después se refugió en Italia, en fin, le preguntaron que de qué se sentía seguro, y entonces dijo él: de mi completa incertidumbre. Llegaron en la filosofía un Jean-Paul Sartre, hablando del ser y de la nada. Surgieron movimientos como los hippies, y la música no podía escapar. Comenzó la presencia de Stravinsky, la presencia de esos compositores rusos, pero al mismo tiempo comenzaba un mayor contacto, una mayor difusión de la música de las razas. Y entonces entró la parte de la música negra,
Y comenzó también una era vertiginosa. La era Acuario se presenta como era vertiginosa. Pero indudablemente, así como ha habido el rompimiento del muro de Berlín, para que haya una mayor penetración en las diferentes vigencias o no vigencias de las más diversas ideologías. Así como entra una escuela para los niños como fue Summerhill, que fracasó tremendamente al principio en las generaciones que vinieron en el año 50, 60 en Inglaterra y Estados Unidos, puesto que de ahí surgió hasta el uso de la droga, por esa manera en que fueron creadas las juventudes sajonas. Diríamos, entre todo este balance, que va surgiendo una aurora en el pensamiento, porque la era no se va a caracterizar por ese disloque, por esa pérdida y trastrocación de todos los factores, al contrario, de una época como fue la época del creer, surge más adelante la época del saber. Estamos en ese siglo de transición, pero también surgen nuevas modalidades de vida. Podríamos decir que una de las cosas más críticas fue que con el acercamiento de la nueva era comenzó el desarrollo industrial. Y al desarrollarse la industria, fue sin saber. Fue en una época de creer. Y comienzan a usarse sustancias químicas que iban en contra de la naturaleza, que iban en contra de la capa de ozono, de la destrucción de muchas de las condiciones de la naturaleza. Con la falta de capa de ozono, con la destrucción progresiva o más bien disolución de la capa de ozono, va surgiendo, entre otras muchas reacciones, el cáncer, el surgimiento de los virus retro, que ahora, entre los cuales podemos contar el del SIDA. Y al mismo tiempo va surgiendo una mayor conciencia en la humanidad. La humanidad está como teniendo un despertamiento a su propio, es decir, fue como un encuentro deslumbrante con una era de luz. Y entonces hubo la tendencia a revisarlo todo, de que nada era suficiente. Y entonces, volviendo al mundo de la música, todavía tenemos en el año de 1911 las sinfonías de Mahler. Propiamente la música zíngara se convierte en tango, y allí comienza en América Latina, que es el continente, la nueva era, una modalidad al principio del siglo, en que mientras en Europa la sinfonía de Mahler unía 1000 voces, unía la voz de la naturaleza, traía ya una trastrocación diferente de lo que era el concepto de las sinfonías clásicas. Tengo entendido que usted estuvo en Alemania, de la época sinfónica. No sé si haya usted visto orquestas sinfónicas allá. Quizás le haya tocado conocer a Herbert von Karajan y otros directores famosos que ya producían en sus orquestas la música rusa, la interpretaban, música transformadora, pero que al mismo tiempo esa circunstancia se reflejaba en la música popular. Desde luego que por los años 20 ya comienza a surgir el Charleston. El Charleston vino a ser, en cierto modo,
una liberación de los ritmos de lo que antes era no solamente la gavota, sino comienza el ritmo mucho más rápido y entonces surge ya eso fue representando el uso de instrumentos que más tarde dieron fundamentalmente ya con el desarrollo del foxtrot, del charleston, vino el fox. Ya el fox trajo la preparación para que al recibir la música negra ya se encontrara en un ritmo y en un uso más libre. Y si bien había la reacción en favor de una música lenta como el blues, ¿verdad? Sin embargo, en los Estados Unidos surgía el blues, y con el blues surgía la forma de música negra, lenta y por otra parte rápida. Fue así poco a poco hasta que surge ya lo que podríamos llamar la entrada del jazz. El jazz representaba una especie de equivalente de lo que hacía Braque en la pintura y Picasso en la pintura. El rompimiento de las formas, el saxofón que comenzaba a tocar compases enteros libremente. Y fue así la búsqueda mayor de la liberación. Pero también hay que tomar en cuenta que iba cambiando auditivamente el ambiente del sonido. Por ejemplo, antes era el golpetear de los carruajes y de los caballos en las calles. Después ya era el ruido del ferrocarril, luego vino el ruido del avión, del automóvil, de las bocinas, de la radio. Ópticamente, en los primeros ascensores, uno veía la pared cómo iba bajando, ahora ya están cubiertos, pero en los primeros ascensores de los edificios, uno se subía al ascensor y no estaba cubierto adelante, veía las paredes, o sea, había una superposición de planos que inmediatamente hicieron captar la visión de los pintores. Toda esta impresión se unía a otro fenómeno que no había ocurrido antes, que era la explosión demográfica. Hay que tomar en cuenta que ahora nosotros estamos acostumbrados a que fácilmente una ciudad como Medellín pueda tener ya, ¿cuánto? ¿4 o 5 millones? 4 millones tiene, ¿verdad? Es decir, una ciudad que no es capital ya tiene un enjambre de 4 millones de seres. Pero si volteamos la vista a México, allí están esperando 30 millones de seres en una sola ciudad, la más poblada del planeta. En los Estados Unidos también la población de Nueva York y otras poblaciones son poblaciones atosigantes. Luego entonces surge un acumulamiento de grandes problemas. La economía se trastrueca, porque no es lo mismo que en una parte iban 100 personas a que vivan 1 millón. Los productos del planeta no se distribuyen, fallan las previsiones de la macroeconomía y de la microeconomía, surgen las situaciones económicas, por otra parte la velocidad, y eso repercute en el alma del artista, y entonces surgen también gritos, angustias, y entonces en la masa popular
de donde surge la música popular. No en la parte de la música sinfónica, que generalmente por sí misma representa una condición especial de los músicos que pueden producir una sinfonía, ya que por ejemplo mi sinfonía requirió ella sola nada más copiarla un año para los distintos instrumentos, instrumentarla un año anterior. Preparar el teatro por poco se lleva otro año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo sinfónico presenta músicas hermosísimas, pero en la población, en el nivel de música popular. Esos instrumentos inventados en el siglo XVIII, XIX y perfeccionados en el siglo XX comienzan a tener otro uso. El uso de la desesperación de las masas, de la alegría estridente, de la influencia negroide. Y entonces se desata una música de transición. La era, el encuentro de las dos eras han tenido su siglo de transición, que es el siglo XX. Pero la era de transición del siglo XX abarca también la música. Ideologías de transición se vinieron. El surgimiento de lo que ahora, de lo que ocupó la vida de la URSS, las tendencias que claro parten de la época de Juan Jacobo Rousseau, las revoluciones, Comte y más tarde ya Marx y Engels, ya triunfan como ideologías de transición que se quebrantan en el avance de la era. Pero yo le quiero decir que si bien en este momento está desatada esa transición musical de la que usted me pregunta, vamos indudablemente hacia una música más coherente, más pertinente al alma humana, más pertinente a un mundo sabio. Seguramente no será la música de la época de Bach ni beethoveniana, porque ello representa una etapa de final de era y de que se aproximaba la característica uraniana. Indudablemente están surgiendo también recursos musicales electrónicos, pero indudablemente también podemos llegar a lo que aspiraba un gran músico mexicano de origen indígena. ¿Cómo se llamaba? El autor del sonido 13. Que exactamente, muy bien, muchas gracias. Siempre José Miguel tan acertado cuando falta la referencia. Julián Carrillo inventó el sonido 13 a principio del siglo. ¿Qué es el sonido 13? Voy a tratarlo de explicar en términos lo menos musicales posibles. Entre una nota y otra nota, indudablemente hay determinadas unidades de frecuencia. Él descubre poner otra nota con un 16avo entre la dimensión de un tono al otro, de una nota a la otra en el piano. Ese 16avo comienza a desatarse en todas las notas posteriores como consecuencia de que aparece en una y va llenando los otros 16avos con sonidos intermedios. Entonces se necesitaban nuevos instrumentos. La casa Steinway estuvo dispuesta a hacerlo, pero él inventó eso en 1911, y cuando la casa Steinway
estaba dispuesta ya con los planos y todo, estalla la Primera Guerra Mundial. Alemania queda, como sabemos, y ya en la respuesta, en la siguiente respuesta, en el rehacerse posteriormente, quedó sepultada. Probablemente surja un sonido 13, el invento de Julián Carrillo de 1911, probablemente sea para el tercer milenio, que es una música llena de armonía, porque es entre cada nota se cubren en 16avos los sonidos intermedios, cosa que caracteriza a la voz humana, porque la voz humana puede hacer es decir, puede ir pasando por todas esas, mientras que un piano hace tan, tan, da el salto de todos esos 16avos que descubrió Julián Carrillo. Entonces probablemente vamos a músicas casi de las esferas. Seguramente surgirán y se tomarán en cuenta las reglas musicales que tenemos ahora. Probablemente la sinfonía heredará las reglas de las sinfonías clásicas con algunas modificaciones, pero habrá otros instrumentos que ahora nosotros no nos alcanzamos a imaginar cómo lo resuelvan, probablemente para que conserven su pureza. Ahora, ¿qué es la pureza en el instrumento? Porque en el origen está el sonido de los animales. El hombre aprende de los sonidos de los animales. Poco a poco se van estableciendo las lenguas y probablemente la música aprovechando lo que dice el hermano Peñán Luis Guillermo Escobar, ya comienzan esas tendencias. Había un poco en los ragas